A finales del siglo XVIII, el viejo mundo conocido se estaba desmoronando pieza por pieza. Reyes caían, tronos temblaban y un torrente de ideas peligrosas y excitantes cruzaba fronteras sin que nadie pudiera detenerlo: libertad, igualdad, fraternidad. Mientras los ejércitos marchaban por toda Europa y las guillotinas caían en las plazas de París, un hombre solitario y de carácter difícil estaba transformando todo ese caos, toda esa esperanza y toda esa furia en sonido puro. Su nombre, Ludwig van Beethoven. Esta es la fascinante historia de un genio que creyó ciegamente en la revolución, que vio a su héroe convertirse en tirano y que, al final, se volvió contra él, dejándonos un legado que resuena hasta nuestros días. Europa vivía bajo el peso asfixiante del absolutismo. La nobleza y el clero gobernaban por un supuesto derecho divino, mientras la gran mayoría del pueblo pagaba el precio con hambre, guerras interminables y una desigualdad que parecía grabada en piedra. Pero algo estaba cambiando en la mente de la gente. Las ideas de la Ilustración, de pensadores como Rousseau, Voltaire o Kant, se susurraban en salones, se imprimían en panfletos y encendían debates que cuestionaban todo el orden establecido. Y en 1789, París estalló. La toma de la Bastilla no fue solo un acto político, fue una explosión moral, social y filosófica. La Revolución Francesa se convirtió en un faro que prometía un nuevo amanecer para la humanidad, la prueba de que el pueblo podía derrocar a sus opresores y construir un mundo basado en la razón y la justicia. El antiguo régimen, con sus pelucas empolvadas y sus privilegios absurdos, se venía abajo con un estruendo que sacudió al continente entero. En medio de esta tormenta de cambio, en la ciudad de Bonn, crecía un joven músico que no era ni príncipe ni cortesano. Ludwig van Beethoven era hijo de su tiempo, un producto directo de la Ilustración. Su ciudad era un hervidero de ideas progresistas, y él devoraba periódicos revolucionarios y participaba en debates políticos con una pasión que igualaba a su amor por la música. Para Beethoven, el arte no era un mero entretenimiento para agradar a los nobles en sus palacios. Él creía firmemente que la música tenía un propósito más elevado: debía expresar el alma humana, sus luchas, sus anhelos y su inquebrantable espíritu de libertad. Influenciado por los ideales republicanos que llegaban desde Francia, empezó a ver su propio arte como un arma, una herramienta para despertar conciencias y luchar por un futuro mejor. Y entonces, de las cenizas de la revolución, surgió una figura que parecía la encarnación de todos esos ideales: Napoleón Bonaparte. Para muchos, incluidísimo Beethoven, Napoleón no era un simple general, era el rostro de la revolución victoriosa, el hombre destinado a exportar la libertad por toda Europa. Derrotaba a reyes y emperadores, derribaba imperios milenarios y prometía un nuevo orden basado en el mérito y no en la sangre. Beethoven, desde Viena, veía en el héroe prometido la figura titánica que la historia necesitaba, el libertador que pondría fin a la tiranía para siempre. Este general corso se convirtió en un mito, una leyenda viviente, y Beethoven decidió que un hombre así merecía una obra musical a su altura. Fue entonces cuando Beethoven se sentó a escribir algo que el mundo nunca antes había escuchado: una sinfonía monumental, violenta, audaz, completamente revolucionaria en su forma y en su contenido. Su tercera sinfonía no celebraba a reyes, ni a dioses, ni a patrones ricos. Celebraba un ideal, el ideal del heroísmo, de la lucha por la libertad. Rompió todas las reglas de la sinfonía clásica. Era más larga, más ruidosa, más compleja y emocionalmente más intensa que cualquier cosa escrita antes. Era una declaración de principios hecha música, y en la portada de la partitura original, Beethoven escribió con orgullo un nombre: Bonaparte. La sinfonía estaba dedicada al hombre que, para él, simbolizaba el futuro de la humanidad. No era un simple gesto, era un manifiesto político, la prueba de que la música podía y debía tomar partido. Pero en 1804, todo cambió. La esperanza se convirtió en cenizas. Napoleón, el supuesto cónsul republicano, el héroe del pueblo, se coronó a sí mismo emperador de Francia. La revolución se había traicionado. El libertador se había convertido en otro tirano más.
sediento de poder y gloria personal. Cuando la noticia llegó a Viena, cuentan sus amigos que Beethoven estalló en un ataque de furia. Así que no es más que un hombre común, gritó. Ahora también él pisoteará todos los derechos del hombre y se entregará solo a su ambición. Se pondrá por encima de todos los demás. Se convertirá en un tirano. El ideal se había hecho añicos. En un gesto que pasaría a la historia, Beethoven fue a la mesa donde reposaba su obra maestra, tomó la partitura y arrancó la página del título donde estaba escrito el nombre de Napoleón. Lo hizo con tal furia que dejó un agujero en el papel. En ese acto simbólico y violento, Beethoven no solo rompió con Napoleón, rompió con el poder. Se negó a que su arte sirviera para glorificar a un déspota. La sinfonía ya no llevaría el nombre de Bonaparte. En su lugar, escribió una nueva dedicatoria, mucho más universal y poderosa, Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre. Ya no se trataba de Napoleón, se trataba de la idea de un héroe, quizás uno que ya había muerto o que nunca existió. Despojada de su dedicatoria original, la Heroica adquirió un significado aún más profundo. Ya no era sobre un solo hombre, se convirtió en una obra sobre la lucha eterna de la humanidad, sobre la grandeza y la caída de los héroes, y sobre la inevitable tragedia del poder que corrompe. Su famosa marcha fúnebre no era solo por un general, sino por la muerte de un ideal, por los sueños rotos de toda una generación. La música alterna entre la violencia de la batalla, la esperanza de la victoria y el caos de la desilusión. Se convirtió en una obra de resistencia, mientras Europa ardía en las guerras napoleónicas que él mismo había ayudado a desatar. Beethoven se enfrentaba a su propia batalla personal y silenciosa, la sordera. Poco a poco, el sonido del mundo se desvanecía para él. El compositor que escribía la música más atronadora de su tiempo se estaba quedando aislado en un mundo de silencio. Pero esta tragedia, en lugar de destruirlo, hizo que su música se volviera aún más introspectiva, más pura y más poderosa. Hay un paralelismo desgarrador entre el caos del mundo exterior y el tormento interior del artista que se niega a rendirse. Beethoven creyó en la revolución, creyó en un héroe llamado Napoleón, pero cuando el poder corrompió ese ideal, eligió el arte por encima del hombre, eligió la integridad por encima de la adulación. La Sinfonía Heroica no es un monumento a un emperador, es una denuncia sonora de la traición de los sueños. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en conquistar el mundo, sino en mantenerse fiel a los propios principios. Quizás el verdadero héroe no es quien gobierna desde un trono, sino quien se niega a inclinarse ante él. La música de Beethoven se convirtió en la voz de la conciencia, un recordatorio eterno de que los ideales son más fuertes que cualquier tirano. Si crees que la música tiene el poder de cambiar el mundo, si te apasionan las historias que nos hacen cuestionar el poder y la gloria, entonces dale me gusta a este video, compártelo con quienes aman la historia y el arte, y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más documentales como este. Gracias por acompañarnos en este viaje.